En los últimos meses se han encargado de desenmascarar a Paul McCartney. Por lo que cuentan, no era ese Beatle tan simpático como pensábamos, y lo que han contado sobre él seguro que no te lo esperabas. Cuando piensas en Paul McCartney, probablemente te venga a la mente la imagen del adorable Beatle con encanto juvenil y genio melódico. Pero detrás de esa sonrisa ganadora y su título de caballero, se esconde un hombre que a lo largo de sus más de 6 décadas de carrera ha logrado molestar a muchos dentro de la industria musical. Aunque públicamente mantiene una imagen diplomática, McCartney ha estado involucrado en algunas de las disputas más acaloradas del rock. Hoy te presentamos 5 músicos que no podían ni ver a Paul McCartney. Y créeme, el número 1 te va a dejar en shock. Número 6. Freddie Mercury. Comenzamos el conteo con el carismático vocalista de Queen, Freddie Mercury. Este choque musical no fue solo una diferencia de estilos, fue un duelo entre dos de los showmen más teatrales del rock. La animosidad habría comenzado en 1976, cuando tanto Queen como Wings estaban grabando en los estudios Earth de Londres. Según el ingeniero de sonido Mike Stone, la tensión fue inmediata. Freddie pensaba que la música de Paul se había vuelto demasiado segura y convencional. Según Stone, solía cantar burlonamente Silly Love Songs por los pasillos cuando McCartney estaba cerca. La rivalidad se intensificó durante los Brit Awards de 1977, cuando Freddie se negó a sentarse en la misma mesa que Paul, diciendo supuestamente al manager de Queen, John Reid: "No voy a pasar una noche viendo cómo le dan premios por esa música de avión ligera que él llama rock and roll". Se dice que cuando McCartney ganó por Band on the Run, el gesto de desaprobación de Mercury fue visible desde el otro extremo del recinto. Pero lo que realmente encendió la mecha fue una entrevista que Mercury dio a Melody Maker en 1978, donde dijo: "McCartney ha olvidado de qué se trata el rock. Mientras él canta sobre escritores de libros de bolsillo, nosotros creamos obras maestras operáticas modernas. Hay un universo de diferencia". La tensión llegó al límite durante el Live Aid de 1985. Según miembros del equipo, cuando Paul planeaba cerrar el evento con Let It Be, Freddie luchó porque Queen no fuera reemplazado en el horario, supuestamente diciendo a los organizadores: "Nadie sigue a Queen". El resultado: Queen quedó justo antes de Paul. Su actuación fue legendaria, mientras que McCartney sufrió fallos técnicos. Freddie, según testigos, comentó a Roger Taylor: "Esa es la diferencia entre los pioneros y los seguidores". Paradójicamente, ambos compartían influencias clásicas y un enfoque teatral, pero sus visiones artísticas no podían ser más opuestas. Número 5. Yoko Ono. Continuando con el puesto 5 está la artista vanguardista y viuda de John Lennon, Yoko Ono. Aunque su tensa relación con Paul es legendaria, pocos saben cuán profunda era la animosidad musical entre ellos. Se dice que todo comenzó en los años finales de los Beatles, con Paul molesto por la presencia constante de Yoko en el estudio. Cada vez que levantaba la vista del bajo, ahí estaba, sentada sobre el amplificador, mirándome. Presuntamente se quejó McCartney a su roadie Mal Evans. Según el insider Peter Brown, Paul una vez abandonó una sesión de grabación porque Yoko empezó a darle sugerencias sobre cómo tocar el bajo. La relación empeoró aún más tras la ruptura de los Beatles, cuando McCartney fue quien inició la demanda legal que disolvió oficialmente la banda, algo que Yoko habría llamado en privado el acto de traición definitiva. En 1971, Lennon lanzó How Do You Sleep, un ataque directo a Paul con frases como "Lo único que hiciste fue Yesterday", canción que según se rumorea fue coescrita con ayuda de Yoko. Décadas más tarde, el rencor seguía. En 2006, en un evento privado, Yoko supuestamente le dijo al periodista David Sheff: "Paul siempre ha sido sobre Paul, incluso cuando pretende que es sobre otra persona". Por su parte, Paul habría dicho a sus amigos que trabajar con Yoko era como tratar de hacer arte con alguien que deliberadamente habla otro idioma. Aunque públicamente intentaron reconciliarse, los expertos de la industria aseguran que la relación nunca se recuperó del todo. La rivalidad continuó en una entrevista de 1971, donde Zappa supuestamente declaró: "Martin no sabría lo que es la innovación musical genuina, ni aunque lo mordiera en su trasero comercial. Ha encontrado una fórmula y la está exprimiendo hasta la muerte". Estos comentarios habrían enfurecido a Paul, quien luego dijo a Rolling Stone que Zappa era deliberadamente oscuro para ocultar su falta de melodía.
La tensión llegó a un punto crítico en 1975, cuando ambos actuaron en un especial de televisión. Según el equipo de producción, Paul pidió vestuarios y horarios de grabación separados para evitar completamente a Zappa. Un miembro del equipo habría escuchado a McCartney decir: "Respeto su habilidad técnica, pero su música suena como si alguien hubiera dejado caer una orquesta sinfónica por unas escaleras". Zappa, que nunca quiso ceder, supuestamente respondió a sus compañeros de banda: "Martin piensa que 3 acordes y un estribillo pegajoso equivalen a genialidad musical. Por eso la música popular está en el estado lamentable en el que está". Esta rivalidad revela la profunda división filosófica entre la accesibilidad comercial y el arte experimental que definió gran parte de la evolución del rock, con estos dos gigantes representando extremos opuestos del espectro. Número 3. Keith Richards. En el puesto número 3 está la máquina humana de riffs de los Rolling Stones, Keith Richards. Aunque los Beatles y los Stones fueron a menudo retratados como rivales amistosos, detrás de escena, Keith sentía un verdadero desprecio por el enfoque musical y la imagen pública de McCartney. Paul es un gran compositor, pero un maestro de escuela disfrazado de rockero, habría dicho Richards en una revista británica en 1970. Todo es tan correcto y preciso. El rock debería tener algo de suciedad bajo las uñas. Según Tony Sánchez, insider de los Stones, Keith solía burlarse rutinariamente de la música de abuelita de Paul en las sesiones de grabación, apuntando especialmente a canciones como Martha, My Dear y When I'm 64. La animosidad se intensificó en 1967, cuando los Stones lanzaron Satanic Majesty's Request, considerado su intento de igualar a Sgt. Pepper. Cuando recibieron críticas mixtas, Keith supuestamente culpó directamente a McCartney, diciendo a sus amigos: "Paul nos engañó para jugar su juego y caímos en la trampa. Nunca más". Quizás lo más revelador fue un encuentro acalorado en el backstage del Rock and Roll Hall of Fame en 1988. Según testigos, cuando Paul intentó elogiar la actuación de Keith Richards, respondió: "Guarda tus cortesías para tus conferencias de prensa, amigo". Al menos Lennon tenía un filo. Este conflicto representó la tensión central del rock entre la artesanía melódica de McCartney y la autenticidad cruda de Richards. En un raro momento sincero, durante un documental de 2003, Keith resumió sus sentimientos: "Paul finge ser un rockero. Algunos de nosotros realmente somos rockeros. Esa es la diferencia". A pesar de la fricción personal, ambos músicos mantienen públicamente una fachada de respeto, mostrando cómo las grandes personalidades del rock suelen guardar sus verdaderos sentimientos para puertas cerradas. Número 2. John Lennon. En un giro sorprendente que los fans casuales difícilmente creerán, en el segundo puesto está el propio compañero de banda y socio compositor de Paul, John Lennon. Aunque su asociación creativa cambió la música para siempre, su relación personal se deterioró hasta convertirse en una de las disputas más amargas del rock. La tensión habría comenzado en los últimos años de los Beatles, con Paul tomando el control tras la muerte del manager Brian Epstein. "Paul se estaba haciendo el papá y yo no lo iba a permitir", habría dicho John a Mal Evans. Según el ingeniero de los Beatles, Jeff Emerick, las sesiones de grabación se convirtieron en campos de batalla, con John desestimando las canciones de Paul como música de abuelita y Paul criticando las direcciones experimentales de John como ruido autoindulgente. La animosidad explotó tras la separación cuando John lanzó How Do You Sleep, un ataque feroz contra Paul con letras como: "Esos locos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto y el sonido que haces es música para mis oídos". En una devastadora entrevista de Rolling Stone en 1971, Lennon dijo: "Las producciones de Paul son las peores. Maxwell Silver Hammer fue tan mala que me salí del estudio". Aún más reveladores fueron los comentarios privados que John habría hecho al productor Jack Douglas durante las sesiones de Double Fantasy en 1980, semanas antes de su muerte. Paul escribe canciones dulces sobre tomarse de la mano. Yo escribo sobre arrancarme el corazón y mostrarlo al mundo. Era inevitable que chocáramos. Lo que hace esta disputa particularmente trágica es que aparentemente estaban comenzando a reconciliarse antes del asesinato de John. Según May Pan, novia de John, durante su Lost Weekend, él le confesó: "A pesar de todo, nadie me entiende como Paul. A veces pienso que nadie más lo hará jamás". Esta relación revela cómo las asociaciones creativas más poderosas a menudo contienen las semillas de su propia destrucción, con las mismas diferencias que crean magia que eventualmente los separan. Número 1. Elvis
Elvis Costello. Y finalmente en el primer lugar está la sorprendente elección del poeta punk New Wave, Elvis Costello. Lo que hace que esta animosidad musical sea tan impactante es que eventualmente se transformó en una de las colaboraciones más inesperadas del rock. La hostilidad habría comenzado en 1977 cuando Costello irrumpió en la escena como la voz literaria del punk, posicionándose a sí mismo como el anti-McCartney. Paul McCartney representa todo contra lo que luchamos. Costello supuestamente dijo a NME: millonarios cómodos cantando canciones tontas de amor mientras el país se desmorona. Según el periodista musical Nick Kent, Costello solía terminar sus primeras presentaciones con una versión deliberadamente distorsionada de Let It Be, diseñada para burlarse de la sentimentalidad de Paul. La tensión alcanzó su punto máximo en 1979, durante un concierto benéfico donde ambos actuaron. Entre bastidores, Costello supuestamente se negó a ser fotografiado con McCartney, diciendo a los organizadores: no quiero salir en la misma foto que las noticias de ayer. Según testigos, Paul escuchó el comentario y se mostró visiblemente dolido, supuestamente diciéndole a su esposa Linda: el chico tiene talento, pero le falta mucho por aprender sobre el respeto. Lo que hace esta rivalidad fascinante es su inesperada resolución. En 1987, McCartney, buscando revitalizar su carrera, contactó a Costello como posible colaborador. Su primera sesión de composición fue supuestamente muy fría, con Costello desafiando todo lo que Paul proponía. Era deliberadamente difícil, recordó un ingeniero de estudio. La tensión resultó ser creativamente explosiva, dando lugar a canciones como My Brave Face y That Day Is Done, que la crítica aclamó como el mejor trabajo de McCartney en años. Durante este periodo, Costello supuestamente confesó al productor Mitchell Fium: pasé años odiándolo por ser Paul McCartney. Resulta que justamente por eso debería haberlo respetado. Esta relación revela cómo la antagonía artística a veces puede evolucionar hacia un respeto mutuo, demostrando que en la música, como en la vida, nuestros críticos más duros pueden convertirse en nuestros colaboradores más valiosos. Desde las intervenciones en el estudio de Yoko Ono hasta la rebeldía punk de Costello, estas 5 rivalidades musicales revelan un lado de Paul McCartney que su imagen pública cuidadosamente construida suele ocultar. Ya sea luchando por el control creativo o defendiendo su legado musical, Paul demostró que no siempre fue el alegre Beatle de la imaginación popular. ¿Qué rivalidad musical te sorprendió más? Comenta abajo y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.